Buenos días, hermanos y hermanas. Buenas tardes, buenas noches. Gracias nuevamente por acompañarme en estos videos. Espero se encuentren bien. En este video vamos a aprender sobre la diferencia entre el bautismo que practicaba Juan el Bautista y el bautismo cristiano que fue instituido por nuestro Señor Jesucristo. La razón por la que me he animado a hacer este video con ayuda del Espíritu Santo es porque cada vez me doy cuenta que hay mucha confusión entre nuestra gente, sobre todo con referente a la fe cristiana. Y muchos hermanos, por falta de conocimiento bíblico, ellos abandonan la fe católica. Yo doy las clases prebautismales en la parroquia donde me congrego. Y es sorprendente ver cuántas veces las personas me hacen sobre todo dos preguntas. Una es, me dicen que por qué es que nosotros bautizamos niños pequeños en la Iglesia Católica cuando nuestro Señor Jesucristo se bautizó a los 30 años. Y la otra pregunta que constantemente me la hacen es, ¿por qué es que bautizamos niños cuando los niños no tienen pecados? Bueno, primeramente le voy a responder la última pregunta. Los niños y todos nosotros, cuando nosotros nacemos, sí traemos un pecado. Y es el misterio del pecado original. Recordemos que cuando nuestros primeros padres desobedecieron a Dios, ellos pecaron, ¿verdad? Y de una forma misteriosa, ese pecado viene hasta nosotros. Y ese es el que nosotros conocemos como el pecado original. El pecado original no es una marca como un lunar, un sello o un diente que usted trae o que yo, ¿verdad? También traje cuando nací. El pecado original es algo que nosotros no traemos. ¿Y qué es lo que no traemos? Es la gracia que nuestros primeros padres perdieron al separarse de esa relación que tenían con Dios. Y esa gracia nosotros la recuperamos únicamente por medio del bautismo. Pero después voy a continuar explicando referente al bautismo cristiano. Por ahorita me voy a concentrar en qué consistía el bautismo que tenía o el bautismo que practicaba Juan el Bautista. Vea, es verdad que Juan bautizaba a la gente adulta en el río Jordán. E incluso nuestro Señor Jesucristo se bautizó, ¿verdad? Se dejó bautizar por Juan cuando Jesús tenía 30 años. Pero ¿cuál es el significado de ese bautismo de Juan? Juan el Bautista, recordemos que era o fue el precursor de Jesús. Juan comenzó a predicar sobre la penitencia y la confesión de los pecados a toda la gente, para que cuando nuestro Señor Jesucristo viniera, esta gente estuviera limpia. Entonces, el bautismo que él predicaba era como un signo de conversión y de perdón de los pecados, ¿verdad? Juan, hay que recordar que él siempre llamaba a la gente a recibir un bautismo en el río Jordán. O sea, en pocas palabras, el bautismo de Juan expresaba un cambio a la vida, una verdadera conversión hacia Dios. Eso significaba así que eso era una preparación para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y lo vamos a ver como nos dice San Marcos en el capítulo 1, capítulo 1, y versículos del 1 en adelante. San Marcos nos dice lo siguiente. Si ustedes tienen la Biblia latinoamericana, pues tal vez me acompañen. Entonces lo ponemos acá. La Biblia latinoamericana, y dice así. Marcos 1, capítulo 1 y versículo en adelante. Este es el comienzo de la buena nueva de Jesucristo, el Hijo de Dios. En el libro del profeta Isaías estaba escrito: mira,
te voy a enviar a mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Escuchen ese grito en el desierto. Preparen el camino del Señor, enderezcan sus senderos. Así es así como Juan el Bautista empezó a bautizar en el desierto. Ahí predicaba bautismo y conversión para alcanzar el perdón de los pecados. Toda la provincia de Judea y el pueblo de Jerusalén acudían a Juan para confesar sus pecados y ser bautizados por él en el río Jordán. Entonces, como vemos, el bautismo de Juan el Bautista era una preparación para la venida del Mesías, ¿verdad? Entonces, el bautismo, es cierto, otra cosa es cierta también, que Jesús, cuando él se deja bautizar por Juan, no lo hizo porque Jesús era un pecador, sino que Jesús lo hizo como identificarse con el ser humano, como el hombre que era pecador. Otra cosa es que cuando Juan bautiza a Jesús en el río Jordán, no son las aguas las que están bautizando a Jesús, sino que es Jesús el que está bautizando esas aguas para hacer las aguas vivas. ¿Y qué es lo que sucede después cuando Jesús sale de las aguas? ¿Verdad? Que Él se sumerge en el agua y luego sale. Es en ese momento que Jesús sale cuando nos dice las Sagradas Escrituras de que el cielo se abrió, el cielo se rasgó y se oyó la voz del Padre que dijo, este es mi Hijo amado. Luego se ve que el Espíritu Santo baja como en forma de paloma. Y recordemos que Jesús ya estaba fuera de las aguas. Entonces allí nosotros vemos la Santísima Trinidad, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es allí donde se da ya el cambio de el bautismo que tenía Juan el Bautista con el bautismo que establece Jesús. Si nosotros vemos en el libro de San Mateo, capítulo 28 y versículos del 16 en adelante, Jesús nos dice lo siguiente. Vamos a buscarlo de nuevo. Aquí lo tenemos en la Biblia latinoamericana. Mateo capítulo 28 y versículos del 16 en adelante. Por su parte, los 11 discípulos partieron para Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Y cuando vieron a Jesús, se postraron ante él, aunque algunos todavía dudaban. Recordemos que para esta época todavía no habían elegido los apóstoles al discípulo o vamos a decir al discípulo o el apóstol número 12, porque hay que recordar que en este tiempo ya Judas había traicionado al Señor y todavía no habían elegido a Matías. Bueno, en el versículo 18 nos dice lo siguiente. Jesús se acercó y les habló así. Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Entonces, como vemos, el bautismo instituido por nuestro Señor Jesucristo tiene esa fórmula, que tienen que ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Juan el Bautista bautizaba solamente con agua. El bautismo cristiano es con agua y con el Espíritu, como nuestro Señor Jesucristo le dice a Nicodemo en el libro de San Juan, capítulo 3, versículo de 3 al 4, que para poder entrar al reino de los cielos hay que volver a nacer de nuevo, y hay que nacer por medio del agua y del Espíritu. Además, recordemos que en San Marcos capítulo 16 y versículo 16, Jesús dice que el que crea y se bautice, se salvará. Entonces, como ve, hermano, esa es la diferencia
entre el bautismo que practicaba Juan el Bautista y el bautismo cristiano, el bautismo instituido por nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué Jesús se bautizó a los 30 años? Bueno, primero, porque Juan el Bautista bautizaba adultos, ¿verdad? Segundo, porque ese bautizo también era parte del bautismo mesiánico. Es a partir de este bautismo que Jesús es llevado, después que Él se bautiza, es llevado guiado por el Espíritu Santo al desierto. Y ya cuando Él regresa, ya comienza su vida pública. Ahora, con referente a por qué es que nosotros bautizamos niños, pues nosotros los bautizamos porque la misma Escritura nos los enseña. Vea, si usted ve en el libro de los Hechos, y usted lo va a encontrar en el libro de los Hechos, sobre todo en el capítulo 16, usted encuentra dos situaciones o dos eventos allí donde todas las familias son bautizadas. Uno, usted lo encuentra en Hechos capítulo 16 y versículos del 13 en adelante. Ahí lo que sucede, lo estoy buscando, si usted tiene la Biblia me puede acompañar. Ahí lo que sucede es de que San Pablo andaba predicando y dice que en un día sábado llegaron, ustedes lo encuentran en Hechos capítulo 16 y versículo 13 en adelante, y dice así: nos detuvimos allí algunos días y el sábado salimos a las afueras de la ciudad, a orilla del río, donde era de suponer que los judíos se reunían para orar. Nos sentamos y empezamos a hablar con las mujeres que habían acudido. Una de ellas se llamaba Lidia y era de las que temen a Dios. Era vendedora de púrpura y natural de la ciudad de Tiatira. Mientras nos escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que aceptase las palabras de Pablo. Recibió el bautismo junto con los de su familia y luego nos suplicó: si ustedes piensan que mi fe en el Señor es sincera, vengan y quédense en mi casa, y nos obligó a aceptar. Palabra de Dios. Como vemos en el libro de Hechos capítulo 16 y versículo 15, encontramos que Lidia fue bautizada junto con toda su familia. Y más adelantito, siempre en el libro de los Hechos capítulo 16, nosotros encontramos aquella liberación milagrosa, que San Pablo y Silas son metidos a la cárcel. Pero a medianoche un ángel del Señor los libera. Y cuando Él se libera, los libera el ángel, el carcelero que estaba encargado de ellos despierta y ve que ya no están en la cárcel. Entonces este carcelero se quiere matar y San Pablo le dice que no. El carcelero le dice que cómo puede ser él, cómo se puede bautizar. Entonces nos dice la Sagrada Escritura de que San Pablo y Silas se fueron con él a medianoche para su casa, y este carcelero también se bautizó junto con su familia. Entonces, cuando las Escrituras nos habla y nos dice que se bautizaron con toda su familia, no nos dice que solamente bautizaron adultos. Una familia consiste pues de un grupo familiar, ¿verdad? Podemos hablar de los adultos, de jóvenes y también de niños. Entonces, como ve, el hecho que nosotros también bautizamos niños es basado en las Sagradas Escrituras. Hermanos, muchas gracias por acompañarme en este video. Espero que alguna enseñanza haya quedado. Que Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima. Y si usted cree que este video le pueda servir a otro hermano, pues siéntase libre de pasarlo. Y si le gusta, pues póngale un like, y si se quiere inscribir en este canal, usted es muy bienvenido. Que el Señor los bendiga y nos vemos en la próxima.